íntegra. Al tener la membrana timpánica íntegra, el moco está en el interior a presión, y si no se puede reabsorber ni resolver, hay que colocar un tubo de ventilación transtimpánico. Y dentro de las complicaciones, habíamos dicho, extracraneales, un absceso cerebral. Miren lo que es este absceso, con una compresión de los ventrículos, pero bien marcado el absceso cerebral, o una parálisis facial. Es decir, además, hoy yo les mencionaba la meningitis, la encefalitis, que puede ser por una diseminación de la infección a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a compartir de vuelta pantalla porque la hora se nos está ganando. Antes de ir a la otitis externa, yo quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a otitis media que sean concretas y podamos discutirla, porque tenemos que dar todavía otitis externa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Doctora, ¿el tipo de otorrea puede variar cuando hay colesteatoma o cómo es la secreción? Sí, eso es justamente lo que dije, que la otorrea del colesteatoma es típica, porque tiene una fetidez que es característica, pero además el drenaje, la consistencia y la característica es blanco-amarillenta, a diferencia de una otitis común por estáfilo, de una otitis externa que es color amarillenta. Acá es bien característica porque recordemos que son detritus óseos con restos de piel lo que estamos drenando. Y puede estar un colesteatoma sin supuración mucho tiempo. No quiere decir que esté inactivo. Puede estar sin supuración, pero si ingresa agua, como dijimos, desde el oído externo, o por una obstrucción tubaria, por un resfrío, ahí comienza a reactivarse la supuración. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra preguntita o seguimos con otitis externa? Bueno, vamos a ir hacia las otitis externas. Las otitis externas, ¿hay factores predisponentes? Por supuesto. Primero que nada, la piel que tiene las características de defensa que sabemos, y una barrera de protección, está alterada. Se altera porque se lacera porque es un nadador o porque se hurguetea con el hisopo, una persona que permanentemente está con la limpieza de sus oídos, entonces se pierde la integridad de la piel. A su vez, pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, o que han tenido una irradiación terapéutica, la mucosa va perdiendo o tiene una alteración en la irrigación zonal, por lo tanto, se ve alterada la piel del conducto. Todo lo que es la humedad ambiental, la natación, la sudoración, temperatura elevada, pero sobre todo la humedad del conducto auditivo externo es lo que origina una otitis, predispone a la formación de una otitis externa. Voy a ir un poquito rápido porque esto va a quedar. Si 4 de cada 1000 pacientes la presentan, el agente más frecuente es el estafilococcus, siguen la Proteus mirabilis, Strepto, Pseudomonas aeruginosa en los pacientes diabéticos, que es la principal causante de la otitis externa maligna. ¿Cómo es? La cera tiene una función de defensa fundamental y siempre hay que recordar que la cera es autolimpiante el oído externo, por lo tanto que no estén con los hisopos, que no es lo bueno. Es un mecanismo de defensa. ¿Sí?
Se produce por las glándulas que están en la piel del conducto. Muy bien, no usar hisopos, por favor. Si se altera este mecanismo de defensa, se rompen las barreras, como dijimos, se agrede la piel del conducto, el pH se hace más alcalino y ahí los gérmenes saprófitos de otros lugares empiezan a proliferar en ese lugar. ¿Cuál es el síntoma? Tienen prurito, empieza acá y se pica, no consultan, se pasan más hisopo, luego un dolor que empieza a aumentar. Después cuando tienen una plenitud óptica, y ahí es cuando ya van porque están molestos, pero habitualmente ya vienen cuando tienen una secreción. La secreción puede ser, se nota una secreción parduzca, con hifas o blanquecinas, pero con hifas cuando hay micosis, verdosa fétida cuando hay una pseudomona, o amarillenta cuando hay estáfido. La clasificación puede ser aguda, menos de 4 semanas, aguda recidivante, cuando tienen más de 4 episodios en el año, o crónica cuando tienen más de 4 semanas. Esto más que nada en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos o que han recibido radiaciones. Según el agente etiológica, localizada el Staphylococcus aureus, difusa Pseudomonas aeruginosa, maligna Pseudomonas aeruginosa, eczematosa cuando hay alergia, sequedad, psoriasis, micótica, Aspergillus nigra, fumigato o candidiásica, y las víricas externas pueden ser estacionales. La localizada, se ve que una infección globulosa puntiforme, como si fuera un absceso, un forúnculo en el conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque se tapa uno de los folículos pilosos. ¿Qué le damos? Cefalexina 2 gramos día o amoxicilina más ácido clavulánico y localmente mupirocina, bacitracina. Se le puede dar a esta corticoide, por supuesto. La otoscopía, si ustedes le aprietan el trago, suele ser positivo. Se inocula, como dijimos hoy, por rascado, por hurgueteo, de otros lugares donde es aprófito. Pero si ingresa ahí que está lastimado, empieza su patogenicidad. Y el cuadro clínico, ya lo dijimos al principio, otalgia progresiva, puede ser muy intensa, puede no tener primero otorrea, pero sí, imagínense esto que está a tensión, da fiebre, adenopatías preauricular o retroauricular. La otitis externa difusa, miren cómo se ve, no se ve un forúnculo. Dermoepidermitis, acá lo mismo, falta el cerumen que protege y tenemos predisposición porque hay alteración en la irrigación zonal por un diabético, por un irradiado, por un inmunodeprimido. El agente causal, la pseudomona o el Staphylococcus aureus. Factores predisponentes, diabetes e inmunodepresión. Dijimos los síntomas. La otalgia es el más constante. Puede tener signo del trago positivo o no, pero es el dolor. Menos de 48 horas aumenta a medida que progresa la infección. Incluso, recordemos que la articulación temporomandibular forma la pared anterior del conducto auditivo externo. Por lo tanto, no solo el dolor hace una otodinia, es decir, se irradia hacia la ATM, sino que puede ir a la mandíbula y a toda la región temporal. Por eso, si nosotros a veces hacemos presión en la articulación temporomandibular, no justamente sea por un síndrome de Koster o una disfunción de la ATM, sino por una otitis externa, diagnóstico diferencial también. El edema, con el progreso, se va edematizando, se va cerrando y puede llevar a una celulitis. El prurito, como dijimos, puede extenderse hacia el pabellón y hacia la cara. Y la otorrea fétida, amarillo-verdosa o grisácea según el germen. El tratamiento, siempre drenaje, es lo principal. Tener el conducto auditivo externo seco. Y
gotas con antibióticos y corticoides si no es una micosis. Si es una micosis no le puedo dar corticoides. Y antibióticos vía oral, cefalosporina, amoxicilina ácido clavulánico, si es localizada, ciprofloxacina si es difusa, y paracetamol o cualquier otro aire. En la otomicosis, así es como se ve en lo que les decía, se causa por exceso de humedad, igual que en el resto de las otitis. Ya dijimos los agentes etiológicos, factores predisponentes, estar en zonas húmedas, y da mucho prurito. Acá el primer síntoma es el prurito, no tanto el dolor, sino realmente el primer síntoma es el prurito, después empieza la inflamación, después el dolor y la secreción del líquido. El tratamiento, drenaje principal, los antibióticos y dar aire. La otitis externa maligna, fíjense cómo compromete todo el conducto, un edema generalizado por la pseudomonas. Acá si no andan con los antibióticos anteriores, es drenaje, ceftriaxona. Si no son pacientes diabéticos, se les da corticoides, si no, AINES, y suele ser muy útil cuando el oído está limpio, totalmente tenemos la seguridad que está limpio y está con tratamiento, le dejamos una mecha con Pervinox y se le controla a las 24 horas y suele andar bien. Hay otra otitis externa vírica, como ser la producida por el herpes zóster, sigue todo el trayecto del nervio y produce ese herpes a nivel de la región auricular. Dan vesículas, pápulas, generalmente en la región posterior-superior del conducto, es muy dolorosa. La parálisis facial se recupera y el tratamiento acá sí es con corticoides, complejo B, aciclovir. Si hay infección se lo drena, pero siempre tenemos que hacer una interconsulta a neurología, por favor, y a infecto. La otitis externa vírica gripal da estas características, una miringitis, se ven las vesículas que son dolorosas, angulares, típica de lo viral, y el tratamiento con AINE y analgésico. A veces rompen espontáneamente, pueden sangrar, tranquilizar al paciente y evoluciona. Acá tenemos algunos diagnósticos diferenciales. Este era un paciente con un apéndice en el lóbulo, pero no tiene ninguna otitis externa. Esto es un osteoma retroauricular, y estos son carcinomas. A este señor hubo que hacerle la excisión total del pabellón auricular, pero son distintos tipos de epiteliomas. Leishmaniasis, la típica úlcera del chiclero, y otras leishmaniasis, y después de su tratamiento, cómo se ha mejorado el paciente. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden siempre que el cerumen es una protección siempre y cuando no sea en exceso. Así que chicos, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer, y si no, estamos justo en tiempo, van a quedar con libres hasta sus trabajos prácticos. Si alguien tiene alguna pregunta. Doctora, ¿de rutina se puede hacer un cultivo de las secreciones para ver si es micótico o no? ¿Y se comienza con algo empírico para ver por si es bacteriano o no se realiza de rutina? Buena pregunta. No se realiza de rutina porque sabemos que el conducto auditivo externo siempre está sobreinfectado. Es otoscópico y por las características. Nosotros si vemos las hifas, como les mostré, sabemos que es una micosis. Y el paciente tiene más que nada prurito, no tiene tanto dolor. Si nosotros vemos una secreción verde, amarillenta y un gran edema, y el paciente tiene antecedentes como ser una diabetes, nosotros sabemos que estamos hablando de una otitis externa que puede hacerse maligna, que es difusa. Si vemos el forúnculo y el paciente tiene mucho dolor, pero no está drenando nada, hay que tratarla porque es una otitis externa